con tus palmas. Pues dale un grito de júbilo. Gracias a Dios. Vine a traer ofrenda a ti, solo me preguntaré qué más puedo hacer que adorar. Y tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Agradecerte, mi vida tú cambiaste, oh Dios. Diste en la cruz, tu Hijo murió en la cruz por mí. ¿Y qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Yeah. Eres Señor, eres por quien yo vivo, tú y eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo, tú y eres Rey de todo, mi vida doy para adorar.
sabes, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que la muerte venció y eso es algo que hemos estado declarando. Y también fue algo que Él hizo, fue que nos rescató y nos hizo sus hijos. Así que vamos a declarar y vamos a decirle que Él nos ha salvado de mi pecado, me rescataste, de tu gloria cadenas se rompen, vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me salvaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro, tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló, y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló, y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos, denle una ovación al Rey. Dile, Dios, solamente a ti te adoramos, Jesús. Solamente a ti te adoramos. Solamente a ti. No hay a nadie más a quien podamos adorar más que a tu presencia. ¿Por qué no levantas tus manos, cierras tus ojos? Olvídate de lo que está pasando a tu alrededor. Y dile, Dios, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Y aquí está mi alma que te quiere adorar, que te quiere agradar. Queremos ser agradables a ti. Queremos ser agradables a ti, Dios. Acepta nuestra vida como una ofrenda a ti, al único digno de adoración y alabanza. Solo a ti debemos todo nuestro ser, Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Hermoso Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti y estar en tu presencia.
Gracias, Jesús. Solamente a ti te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos, porque solo a ti te pertenece, Padre. Queremos darle la bienvenida a la gente de la iglesia que hoy está con nosotros y también a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo. Mandamos saludos allá a Pachuca, a Tepatepec, Hidalgo. Y bueno, pues le damos gracias a Dios porque Dios es bueno con nosotros y Dios nos permite poder entrar a sus hogares. Gracias, en verdad nos sentimos bendecidos. Gracias por sintonizarnos, y el anhelo de nuestro corazón es que la palabra de Dios pueda llegar a tu vida y que tú te puedas sentir bendecido cuando escuchas palabra de Dios. Así es de que en esta hora o en este día vamos a ver un mensaje que le hemos puesto por título Espíritu de estupor. ¿Por qué no se ponen un poquito más en el centro? Están muy a la orilla, para que así no tengan que andar volteando para allá y para acá. Así los veo enfrente. Gracias. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en la epístola a los Romanos. Ya llegamos al capítulo 11, ¿verdad? Ya no sé cuántos martes hemos llevado con esta palabra, pero ya estamos en el capítulo 11 de Romanos. Ya casi terminamos. Yo esperaba terminarlo en este año, pero no. Yo creo que si Dios nos presta la vida, terminaremos el próximo año. Entonces quiero hoy hablarles sobre el espíritu de estupor. ¿Cuántos habían escuchado de este espíritu? Allá arriba, sí. Los demás de aquí no habían escuchado del espíritu de estupor. Bueno, pues eso es bíblico, no crean ustedes que me ando inventando espíritus y demonios. No, la Biblia es clara. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 11, verso 8. Y dice, lean conmigo: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Ya vieron que sí está en la Biblia? ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo habla sobre el espíritu de estupor. Y ahorita no les voy a dar la definición de qué es el espíritu de estupor. Más al rato espero que no se me olvide y se los voy a decir. Pero quiero que vayamos a lo que la Biblia nos enseña, y mantén tu Biblia abierta, porque vamos a estar viendo desde el verso 1 hasta el verso 10. Hoy vamos a ocupar o a ver sobre esa fracción del capítulo 11. Entonces, en primer lugar encontramos en el verso 1 que el apóstol Pablo, cuando se refiere a la iglesia en Roma, recuerden que la carta a los romanos está escrita para los cristianos o para los hijos de Dios de Roma, ¿sí? Por eso se llama la epístola a los romanos. Y el apóstol Pablo empieza diciendo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora, quiero que comprendamos esto. Cuando la Biblia nos está hablando, y en primer lugar vamos a ver lo que es desechado, ¿sí? Y la palabra desechado es algo que ya no queremos, ¿verdad? Es decir, algo que no nos interesa, no nos importa, y entonces no nos interesa saber más de eso. Entonces la Biblia, el apóstol Pablo empieza diciendo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, Dios ya no quiere a su pueblo, ya no quiere saber nada de él. Y luego dice: en ninguna manera. Ahora, fíjense bien, ¿por qué el apóstol Pablo hace referencia al patriarca Abraham y hace referencia a la tribu de Benjamín? Bueno, en primer lugar debemos de entender que el reino de Dios sería quitado
de Israel. Es decir, después de que el pueblo de Israel era gobernado por los jueces, la Biblia nos enseña que el pueblo pidió a Dios que le pusiera un rey, como todas las demás naciones tenían un rey. Y entonces la Biblia nos dice que el pueblo de Israel escogió a Saúl, y lo escogió. Híjole, esto me parece como un sexenio anterior. Lo escogieron por guapo y por alto. Bueno, el de aquí no lo escogieron por alto, pero lo escogieron por guapo, ¿no? Entonces todas las mujeres, o la mayoría, votaron por el anterior, ¿sí? Y entonces la Biblia dice que después de eso, ese hombre, ese rey, fue desechado, fue quitado, fue cortado su linaje, ¿sí? Y encontramos que entonces viene el rey David, un rey impuesto por Dios. Dios lo escoge. Dios le dice al profeta que vaya a la casa de Isaí, y bueno, pues entonces ustedes saben la historia. Es ungido David como rey. La Biblia nos dice que David era conforme al corazón de Dios. Salud. Y también encontramos algo interesante, que cuando el rey David muere, su hijo Salomón es el que continúa con el reino. Pero Salomón se desquició, vamos a decirlo así, y la Biblia dice que tuvo muchas mujeres, muchas esposas y muchas concubinas, y eso lo llevó a la perdición. Y luego la Biblia nos dice que entonces su hijo de Salomón queda como rey, y el pueblo de Israel se deshace. Y miren, Mateo capítulo 21, verso 41 nos dice, vayan a su Biblia, nada más no pierdan Romanos. Mateo capítulo 21, verso 41, encontramos algo interesante. A ver, déjenme, por aquí anda el 21, aquí está, 21, 41. Dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Verso 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es decir, los discípulos o la gente le está diciendo a Jesús que cómo era esto, que si había sido desechado, y Jesús les dice, bueno, en realidad el reino de Israel, pónganme mucha atención, ha sido desechado. ¿Por qué? Porque Israel, en el reinado del hijo de Salomón, es cuando se divide el reino, ¿verdad? Y entonces está el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur, bueno, en el reino del norte se quedaron 10 tribus, y en el reino del sur se quedaron 2 tribus, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y es algo interesante porque la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel se conformaba de 12 tribus, que son los descendientes de Israel, de Jacob, y de ahí el nombre de la nación de Israel hasta el día de hoy, ¿sí? Pero cuando se divide el reino, entonces la Biblia nos enseña, primer libro de Reyes, capítulo 12, versos 20 al 21, dice, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de
Judá. Verso 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Es decir, lo que querían hacer era pelear contra las 10 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, para recuperar el reino y que solamente fuera uno. Es decir, no aceptar la división, no aceptar que alguien se haya levantado para poseer el reino. Pero si ustedes siguen leyendo, en ese capítulo de primer libro de Reyes, capítulo 12, dice que Dios le dijo al rey de Judá: hey, no vayas y pelees contra tus hermanos, no lo hagas, no pelees contra ellos. Entonces encontramos que el apóstol Pablo, es por eso que él dice, es decir, quiero que me entiendan así, es como hoy en día, ¿cuántos estados tiene la República Mexicana? 32 estados, ¿sí? Bueno, corríjanme porque vamos a salir allá en las, si digo mal, nos van a acabar. 32 estados, ¿sí? Imagínense que 30 estados se vuelven, pongámoslo así, lo gobiernan un partido, ¿sí? Aquí no hay reyes, lo gobierna un partido y 2 estados lo gobierna otro partido. Pero todos nosotros somos mexicanos, ¿sí o no? O sea, no dejamos de ser mexicanos, ¿sí? ¿Sí van conmigo? Pensando que fueran las 12 tribus de Israel. Entonces 10 tribus se unen y están y forman el reino del norte. Solamente 2 tribus forman el reino del sur. Pero a pesar de eso, ¿qué creen? No dejaron de ser israelitas, porque todos eran hijos de Jacob o de Israel. ¿Sí van conmigo? Pero lo que la Biblia nos dice es que el reino, o fueron desechados, ¿quiénes? Las 10 tribus son las que fueron desechadas, porque hubo una sublevación, se levantaron en contra del rey, ¿sí? Quisieron dar un golpe de estado. ¿Sí me están entendiendo cómo va la historia? Y entonces, cuando sucede eso, ante Dios, las 12 tribus eran el pueblo, o son el pueblo de Israel, pero 10 tribus fueron desechadas. ¿Sí van conmigo en esto? Por eso es que la Biblia empieza diciendo ahora sí, vamos a Romanos otra vez, Romanos capítulo 11, verso 2, dice: no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Es decir, no desechó al pueblo de Israel. ¿A quién desechó? A las 10 tribus que se sublevaron, ¿sí? Pero todos seguían siendo israelitas. Y luego sigue diciendo, dice: ¿o no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte? Bueno, aquí nos vamos a adelantar un poquito. En el verso 1 dice: porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora yo les pregunto, ¿la tribu de Benjamín pertenecía a quién? Al reino del sur, y solamente era Judá y Benjamín. Pero el apóstol Pablo dice: yo también soy israelita. Es como decir, yo también soy mexicano, ¿sí o no? Pero yo pertenezco a la tribu de Hidalgo, ¿no? Para que más o menos lo vean, ¿sí? ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo. Y esto es lo interesante, porque el apóstol Pablo menciona que él es israelita
y es de la tribu de Benjamín. O sea, él desciende, podríamos decirlo así, viene directamente del reinado del rey David. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Entonces, y luego en Filipenses capítulo 3, verso 5, dice nuevamente el apóstol Pablo escribiéndoles a los filipenses, les dice, Filipenses, ¿qué les dije? 3:5, dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, es decir, del pueblo de Israel, ¿sí? Hablando de las 12 tribus, pero él hace referencia y dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, está diciendo, soy israelita, pero vengo o desciendo de la tribu de Benjamín, del reino del sur, del reino de David, los que no se mezclaron, los que no fueron desechados. ¿Sí van conmigo? Y entonces encontramos el punto número 2, que unos fueron desechados. Ya entendimos quiénes son los desechados. Las 10 tribus. El segundo punto nos habla de un remanente. Y ahí lo encontramos del verso 2 al verso 5, en donde nos dice el 2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Se acuerdan de esa historia? Después de que Elías ora para que descienda fuego del cielo y queme el holocausto, después de eso le dice al rey, le dice que le corra porque ahí viene la lluvia, ¿sí? Pero antes de eso la Biblia dice que a los profetas de Baal a todos los degolló, a todos los mató. Y Jezabel, la reina, la esposa de Acab, dijo, así como le hiciste a mis profetas, así te va a ir a ti. Y la Biblia dice que Elías dijo, vámonos porque aquí nos quieren matar. Y se fue, huyó. Pero hay algo interesante. Miren, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos 10 y verso 18, dice, él respondió, está hablando de Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Quiénes fueron? Las 10 tribus, ¿sí? Los hijos de Israel han dejado tu pacto. Y luego sigue diciendo, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y yo haré que queden en Israel, verso 18, Dios le dice a Elías, hey, tranquilo, tranquilízate. Mira, tú no eres el único que yo he reservado, que es el remanente. Es lo que Dios ha reservado, es el remanente, ¿sí? Es decir, tú no eres el único, porque yo haré, es la respuesta de Dios, verso 18, y yo haré que queden en Israel 7,000. Y Dios le dice, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Es decir, Dios le está diciendo a Elías, hey, no eres el único, yo tengo un remanente, yo tengo gente reservada, que así como tú, no se hincaron ante Baal, no han idolatrado a su Dios Baal, así hay 7,000 que yo he guardado, que no lo han adorado, no se han inclinado ante él. Así es de que tú no eres el único, hay un remanente. Di conmigo, hay un remanente. Entonces, hoy en día hay un remanente
escogido por gracia. Cuando hablamos de esto, recuerden que Elías vivía bajo la ley y había un remanente, ¿sí? 7,000 hombres que no se habían doblegado ante Baal ni lo habían besado, así dice la escritura, ¿sí? Y se dan cuenta que hay gente que besa la cruz y besa sus imágenes, ¿sí o no? Entonces eso no es nuevo, ¿sí? Entonces Dios dice, hey, no son los únicos. Y hoy en día, versos 5 y 6 dice, así también aún en este tiempo. ¿Cuándo? En este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Está entendiendo la escritura? Dice, en este tiempo, eso es lo bueno de la Biblia, porque la Biblia se escribió en un presente continuo. Entonces, en este tiempo, tú lo lees y aún en este tiempo dice, ha quedado un remanente escogido por Dios, pero por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Mira, parece un trabalenguas, ¿no? Dicen los del norte, esto está reborujado. ¿Ah? Y luego sigue diciendo, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Wow. Entonces quiere decir que cuando la Biblia nos habla de que hay un remanente escogido por gracia, entonces quiere decir que así como en el tiempo de Elías, la apostasía de Israel no era tan universal como parecía, porque Elías pensaba que todo Israel se había doblegado ante Baal, parecía que era universal, pero no, había gente que no se había doblegado, que amaba a Dios, que adoraba a Dios y que exaltaba a Dios. Entonces, así como en los tiempos de Elías, aunque el profeta se sintió desalentado y él pensó que era el único que adoraba a Dios, Dios le dice, hey, no eres el único. Así sucede hoy en día. Parece que todo mundo rechaza a Jesucristo como su Salvador personal. Y no estoy hablando de la gente de allá afuera, estoy hablando del Israel de aquí. ¿Sí? O sea, los de allá afuera pues no conocen. ¿Para quién fue escrita la carta? Para los cristianos en Roma. ¿Sí o no? Esta carta está escrita para los cristianos en Tala. ¿Sí? ¿Se van conmigo? Entonces, como está escrita para los cristianos en Tala, ¿quiénes son todos aquellos? Fíjate bien, parece que todo el universo del municipio de Tala o de esta ciudad reniega de Dios, idolatra a otros dioses. Pero dice la escritura que hay un remanente. ¿Sí o no? Así dice, un remanente de gracia. Y cuando nosotros entendemos que somos ese remanente, entonces estamos hablando que nosotros debemos de ser un remanente fiel. No porque nosotros seamos mejor que los que no conocen de Dios, no porque nosotros seamos mejor que las multitudes, sino porque nosotros somos escogidos por la gracia de Dios para salvación. O sea, tú fuiste escogido por la gracia de Dios para ser salvo. ¿Sí? En ti está el recibirlo o rechazarlo, como lo hizo el pueblo de Israel. Y cuando estoy refiriéndome al pueblo de Israel, estoy hablando de las 10 tribus. ¿Sí? Entonces quiere decir que en la iglesia, si estuviéramos en esos tiempos, en la iglesia
en donde se predica la palabra, fíjense bien, son 12. De 12, solamente 2 fueron fieles. ¿Y qué creen? Esa proporción sigue en la iglesia. ¿Sí? Es de espantarse, porque la proporción sigue. Y mira lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Dice, porque ¿quién te distingue? Hace una pregunta más. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Lo cual indica que todo lo que nosotros hemos recibido no es porque nosotros seamos superhombres, superinteligentes o super sabios. No, es porque nosotros lo hemos recibido de gracia. Dios te lo ha dado. El trabajo que tienes, Dios te lo dio. La inteligencia que tienes para ser bueno en lo que haces, Dios te lo dio. La sabiduría que tienes para poder resolver problemas, sean en tu trabajo o en otro lado, o para dar una palabra de aliento, ¿qué crees? Dios te lo dio. No es porque tú seas mejor, no. Esto es lo que la Biblia nos enseña, que ha sido por gracia. Y por eso dice que si es por gracia, entonces, o sea, todo el trabalenguas que leíamos, ¿no? Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si tú dices, es que yo predico bien porque yo soy bien bueno, ¿qué creen? Se acabó la gracia. O sea, para mí, no la de Dios. ¿Sí? Es que yo soy el mejor en mi trabajo porque yo soy bien inteligente y porque yo le eché ganas en la escuela y porque yo me pongo las pilas. Ey. Eso es por gracia, porque Dios te lo ha dado. ¿Sí? Entonces, iglesia, nosotros tenemos que entender, sigue diciendo, y si lo recibiste, o sea, si ya entendimos que lo recibimos, entonces hace otra pregunta: ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿por qué tú dices que eres tan bueno como que si no lo hubieras recibido por gracia? ¿Sí o no? Entonces, cuando tú le hablas el mensaje a alguien y esa persona se convierte, no digas, wow, qué bueno soy para dar el mensaje, porque es por gracia. Cuando pones un negocio y te va bien, no digas, es que yo soy muy bueno. No, es por gracia, porque Dios te ha dado esa sabiduría, ese entendimiento para hacerlo. Por eso de ahí es importante, iglesia, que seamos agradecidos con Dios en todo tiempo. Pero se nos olvida, porque cuando Dios nos bendice, entonces es que yo soy el bueno, y ya no quieren venir a la iglesia porque si no el negocio se va en pique. Hey, estás invertido. Es cuando más tienes que estar cerca y en comunión con Dios, para que Dios te siga bendiciendo y su gracia te siga levantando y tu negocio pueda ser prosperado. Porque cuando tú dejas de venir a la iglesia porque tú tienes que cuidar tu negocio, ¿qué crees? La gracia de Dios se puede apartar de ti y tu negocio se va a ir de pique. Y no te estoy maldiciendo, o sea, porque hay gente que dice, el pastor me maldijo. No. Dice, si lo que recibiste y entiendes que es por gracia, entonces ¿por qué te glorías? ¿Por qué te sientes el que tú puedes todo? Si es la gracia la que te está ayudando y te está dando eso. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Y por último, ahora sí vamos a ver lo que es el espíritu de estupor. Versos 7 al 10. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Recuerden que le está hablando a la iglesia en Roma, ¿sí?
Entonces dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿De qué Israel está hablando? De las 10 tribus. Lo que ellos buscaban no lo alcanzaron. Solamente los escogidos. ¿Quiénes fueron los que se sometieron a Dios y nunca se fueron hacia otros dioses? 2 tribus, Judá y Benjamín, ¿sí? Y entonces sigue diciendo la escritura. En la traducción lenguaje actual, el mismo verso que leemos de 11:8 de Romanos, que dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. En la traducción lenguaje actual dice, como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hey, no te duermas, sí, porque la Biblia dice que los hizo caer en un sueño profundo, y no está hablando de un dormirte así, de echarte un coyotito, no, está hablando de que cuando la palabra es dada, tú parece que estás dormido y no la entiendes. Ese es el espíritu de estupor, que aunque te den la palabra, aunque leas la Biblia, aunque te hablen de las cosas de Dios, parece que estás dormido, atontado y no entiendes nada. Es el espíritu de estupor. ¿Se han dado cuenta de gente que lee la Biblia y se duerme? ¿Se han dado cuenta de gente que lee la Biblia y dice, es que no le entiendo nada? Espíritu de estupor. Ahora sí saben lo que es el espíritu de estupor. Ahora miren, si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española, la palabra estupor es asombro o pasmo. Ese es estupor, asombro o pasmo. Pero también médicamente la palabra estupor es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de cierto aire o aspecto de asombro o de indiferencia. Toda persona que es indiferente a la palabra de Dios tiene el espíritu de estupor. ¿Está entendiendo? ¿Cuál es la gente que es indiferente a la palabra de Dios? Que viene a la iglesia, está en la iglesia, puede servir en la iglesia, pero es indiferente a la palabra de Dios. Sigue viviendo una vida de pecado y de maldad. Como los israelitas se fueron tras otros dioses. Espíritu de estupor. ¿Está entendiendo la palabra? Ahora, esto, el apóstol Pablo está haciendo referencia en estos pasajes bíblicos, está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 29, versos del 2 al 6. Y miren lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versos del 2 al 6. Dice, Moisés pues llamó a todo Israel. En ese tiempo eran las 12 tribus, ¿sí? Y luego dice, y les dijo, ustedes han visto todo lo que Jehová ha hecho delante de sus ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron sus ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver. ¿Cómo se llama eso? Estupor. Y luego sigue diciendo, ni oídos para oír. Y yo, está hablando Moisés, os he traído 40 años en el desierto. ¿Sí? Moisés dice, hey, 40 años en el desierto hemos caminado. Dios nos ha traído durante 40 años en el desierto. Y luego sigue diciendo, sus vestidos no se han envejecido sobre ustedes.
40 años y los vestidos siguen buenos. Y luego sigue diciendo, ni su calzado se ha envejecido sobre su pie. Y dice, no habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Y Moisés le está diciendo, todo eso vieron. Ustedes se dieron cuenta lo que Dios hizo con el ejército egipcio, con Faraón, con sus carros, con sus caballos. Y no solamente eso, durante 40 años hemos caminado en el desierto, nuestros antepasados caminaron en el desierto y su vestido y su calzado no se envejeció con ellos. Y los niños, eso sí, envejecieron, y su vestido y su calzado creció con ellos. Está la palabra. Y dice, pero ustedes no pueden ver ni oír, porque aunque lo vieron, hoy no lo pueden entender. ¿Y cuánta gente viene a la iglesia, ve milagros, no en otros, en su propia vida, y qué creen? Siguen indiferentes. Espíritu de estupor. Porque aunque ven, no ven que es Dios. Entonces le buscan la parte intelectual. Aunque oyen, no oyen. Porque buscan la parte intelectual para decir que es la casualidad, que es cualquier otra cosa, pero no le dan el crédito a Dios. Y cuando tú y yo no le damos el crédito a Dios, entonces el espíritu de estupor es el que está obrando en tu vida. Es decir, el espíritu de estupor es el que hace que no creas que Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Ese es el espíritu de estupor. Y no solamente se ve en Deuteronomio, sino también en Isaías capítulo 29, verso 10. Dice Isaías 29, verso 10. Me voy a ir al pasaje bíblico porque quisiera leer no solamente eso, sino un poquito más. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Espíritu de estupor. Y sigue diciendo, y os será toda visión como palabras del libro sellado. Miren esto, verso 11, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo porque está sellado. Es decir, no lo entiendo. Puede leer pero no entiende. Y hay mucha gente que viene a la iglesia, que sirve en la iglesia, espero que no sean pastores, ¿verdad?, pero que predican en la iglesia, líderes que predican en la iglesia, y que parece que el libro está sellado y no entienden. Y sigue diciendo, y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. O sea, religión. Espíritu de estupor. Le creen más a la religión que a la palabra de Dios. Espíritu de estupor. Iglesia, ten cuidado, porque quizás el espíritu de estupor está en tu vida
y por eso no puedes crecer espiritualmente. Por eso no puedes sentir la gracia de Dios en tu vida. Por eso es que sientes que no avanzas. Tienes tantos años en la iglesia y no avanzas, porque el espíritu de estupor no te deja avanzar, no te deja crecer. Entonces, iglesia, quiero concluir. Dios siempre ha tenido un remanente para continuar llevando el mensaje de salvación, y esto ha sido por gracia. Después de que Jesús murió en la cruz del Calvario, vino persecución a la iglesia primitiva, y muchos no lo entendieron. Es más, muchas religiones han salido por el espíritu de estupor, porque no entienden la palabra, porque piensan que su inteligencia es mejor y entonces modifican la palabra de Dios a sus propios beneficios. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que vivir y entender que la palabra de Dios es palabra de Dios, y nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, y esta palabra la tenemos por gracia. Y esa gracia es la que ha hecho que mucha gente desde los tiempos antiguos se ha permanecido fiel a la palabra de Dios, y ese es el remanente. En cada etapa, en cada época, en cada dispensación, siempre ha habido un remanente de parte de Dios, y hoy en día hay un remanente de parte de Dios. Y es por eso, escúchenme bien, del espíritu de estupor, es por eso que hay mucha palabra, vamos a decirlo así, mucha palabra hoy en día que se da, que se dicen ser hijos de Dios, pero que tienen el espíritu de estupor. La única manera en la que tú te puedes dar cuenta que es la palabra de Dios es cuando tú oras, cuando tú ayunas y cuando tú le pides dirección a Dios para que Él te indique si la palabra que estás escuchando es palabra de Dios o es palabra de hombres o es palabra de religión, que lo único que va a hacer es sellar tu corazón para que no entiendas los milagros, las maravillas que Dios quiere hacer en tu vida, que todo eso es por gracia. Así es de que, iglesia, yo quiero invitarte para que en realidad te pongas las pilas. El espíritu de estupor es el que provoca que la gente, que los hijos de Dios no se den cuenta que Dios continúa haciendo milagros, porque este espíritu adormece para que piensen que lo que sucede es por ellos o por sus obras, quitándole la gracia, el regalo, el don inmerecido que Dios nos ha dado, quitándole el mérito a eso que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Tú y yo hoy estamos en este lugar por la gracia de Dios. Tú y yo tenemos vida el día de hoy por la gracia de Dios. Tú y yo tenemos un trabajo por la gracia de Dios. Tú y yo tenemos un medio de transporte por la gracia de Dios. Tú y yo tenemos familia, tenemos descendencia por la gracia de Dios. No porque nosotros podamos hacerlo. Tú y yo no podemos agregar, escúchame bien, no podemos agregar un día más a nuestra vida. Si mañana amanecemos, es por la gracia de Dios. Así es de que, iglesia, yo quiero invitarte para que hoy tú puedas hacer una oración y le puedas decir a Dios: Señor, dame entendimiento, y si hay un espíritu de estupor en mi vida que no alcanza a comprender lo que es la gracia, en esta hora yo quiero pedirte que sea desarraigado de mi vida, para que yo pueda entender, para que pueda escuchar, para que pueda ver y para que pueda hablar tu palabra. Así es de que quiero pedirte que te pongas de pie. Amigo que me estás escuchando, yo quiero invitarte para que hagas una oración con nosotros, y vamos a pedirle a Dios para que ese espíritu de estupor se vaya de nuestra vida y que entendamos que todo lo que tenemos es por gracia, y
no debemos de gloriarnos por lo que Dios hace en nuestra vida o a través de nosotros, porque es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque hoy, a través de tu palabra y a través de este mensaje, puedo entender que hay un espíritu de estupor que es el que adormece mi entendimiento para poder comprender que los milagros, los prodigios que tú haces hoy en día en mi vida o en la iglesia es porque es un regalo que viene de parte de ti. Y Padre, en esta hora, como hijo tuyo, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de estupor, porque hoy he entendido que por tu gracia yo soy lo que soy el día de hoy, que por tu gracia yo tengo lo que tengo porque tú me lo has dado, que por tu gracia yo puedo tener la salvación, no es por obras para que nadie se gloríe. Y Padre, ayúdame para ser humilde y cada día reconocer que todo lo que viene proviene de lo alto para mi vida, que todo lo que tengo tú me lo has dado y que yo no he hecho nada para poderlo tener, porque tú me das la sabiduría, tú me das el entendimiento, tú me has dado la gracia, tú me has dado la salvación, tú me has dado la vida, tú me has dado a la familia que tengo, tú me has dado a los amigos que tengo, y tú me has dado esta iglesia, porque tú has levantado esta iglesia en este lugar para que yo pueda aprender de tu palabra y pueda tener comunión contigo. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Rey? Bien, amigo que me estás escuchando a través de las redes sociales, quiero invitarte para que si vives cerca de esta iglesia aquí en Tala, te puedas acercar, o si tienes alguna pregunta, haznosla saber a través de los medios sociales, ahí a través del Face, haz tus preguntas y estaremos contestando lo más pronto posible tus inquietudes o tus preguntas. Y si vives lejos de este lugar, busca una iglesia cristiana, acércate con el pastor y platícale lo que hoy has aprendido. Él te va a ayudar y te va a encaminar para que puedas tener una relación con Dios. Así es de que Dios te bendiga. Y repito, si vives cerca de este lugar, domingo 10 de la mañana tenemos nuestro servicio, martes 8 de la noche. Y bueno, pues también si donde tú vives no hay alguna iglesia cristiana, nos da mucho gusto que puedas sintonizarnos y te esperamos en estos días que hay servicio. Que Dios te bendiga, un abrazo, cuídate mucho y créele a Dios. Cree que todo lo que tienes es por gracia. Bendiciones. Escuché decir que siervo ya no soy, pues el siervo